Clos. Esta es una ley, señora presidenta, que es una ley simpática, porque toda vez que uno baja un impuesto aparece como algo simpático. Yo valoro las opiniones encontradas que hubieron, incluso aquellas que, como la precedente, que se opone con sus argumentos y todas las observaciones técnicas, pero no hay duda de que es difícil oponerse a una ley que trae beneficios y recorta impuestos a simple vista. Acá se dijo bien, beneficia a 1.200.000 argentinos, seguramente muchos misioneros, no tantos, porque las provincias del NEA y del NOA no tienen salarios tan altos, no es el mismo número y el mismo impacto que la Patagonia, para poner un ejemplo. Seguramente será bueno para el consumo, será bueno para el crecimiento, pero lo que no hay duda alguna es que estas decisiones políticas, fiscales, no son neutras. Toda decisión que uno toma desde el punto de vista fiscal no es neutra. Y siempre detrás de una decisión fiscal hay un criterio político y en eso voy a profundizar el análisis más que en las cuestiones técnicas del proyecto. Cuando digo que no es neutro, tiene un costo fiscal que algunos han dicho 48, 46, recién se dijo 65. Bueno, permítame poner un número que rondará los 50.000 millones de pesos. Ahora, de esos 50.000 hay 30 que no va a llegar a las provincias porque el impuesto a las ganancias, que yo insisto es uno de los mejores impuestos, es coparticipable. Entonces las provincias son las que tienen un mayor impacto en esta cuestión y el resto en la nación. Macri, que se lo habló mucho acá y yo no tengo ningún problema psicológico con mi casi tocayo, tomó una decisión política que le salió muy mal, pero no es porque yo quiera ponerme a pelear y a rayarme los muebles con lo que hoy es la oposición y fue oficialismo. Tomó decisiones políticas continuas de bajar impuestos, que como toda decisión política de bajar impuestos no es neutra, terminó en un tremendo déficit fiscal. Y ese déficit fiscal terminó en un default y en un endeudamiento y en su derrota electoral. Y eso no hay duda, eso es un dato objetivo que incluso acá colegas del partido de él lo han reconocido en varios discursos. Cuando él gana la elección, y me voy luego a poner a analizar desde ese punto de vista del debate político, aplica el decreto 394 y toma una primera decisión que es de correr las alícuotas, como bien se decía acá, las escalas, y de eso saca a muchas personas de pagar el impuesto a las ganancias, cumpliendo apenas parcialmente su propuesta electoral. Ahora, esa decisión que él tomó, junto a otras decisiones que también tomó, como bajar el impuesto a la exportación de soja, a la minería y la escala esta del impuesto a las ganancias de las sociedades tendiendo al 25%, insisto, no fueron neutrales. Pero lo que sí pasó es que en el caso de los trabajadores, a los que en principio los benefició, fue como lo hacía Condorito con su sobrino Coné, le llevó a ver tomar helado. ¿Por qué? Porque luego con la inflación todos terminaron pagando. Todos terminaron pagando. Fue un espejismo lo que hizo. Porque él tomó una decisión política que fue compensar, y vamos a hablar mucho de la compensación de ese déficit, y lo hizo en base al aumento de las tarifas, señora presidenta. Ese fue el corazón. Digo, le encajo un beneficio que es bajarle el impuesto a las ganancias, pero le cobro por el otro lado y alivio la carga fiscal porque le subo las tarifas. Voy a poner solamente dos números. Las tarifas crecieron entre un 500 y un 3.500%, depende el producto del servicio público y la zona geográfica. ¿Sabe cómo era la situación antes de Macri, cuando es cierto, muchos pagaban impuestos porque había una decisión política de que se pague impuesto a las ganancias? El 0,3% de un salario medio iba para pagar la luz y el agua.
Después de todas estas decisiones, volvieron a pagar el impuesto a las ganancias porque la inflación le ganó al RIPTE, pero pasó a ser necesario cerca del 5% de un salario para pagar solamente luz y agua. En definitiva, los que perdieron fueron los trabajadores. Y el Estado porque se desfinanció, porque no le volvió a subir, excepto hasta el final, cuando ya había perdido las PASO y estaba en un embrollo total, las retenciones a la soja, a la minería, continuó bajando los aportes patronales solos a las grandes empresas, el impuesto a las ganancias. Esas decisiones políticas que cuando me muestran acá que bajó la presión fiscal, sí es cierto, pero reventó el país. Y eso no hay duda, ese es un dato objetivo. Ese es un dato objetivo. Si no fuera por el fondo que trajo el salvavidas de plomo, no había nadie quien le preste, después de haber cometido el error de financiar la fuga de capitales a partir del 20 y pico de abril del 18. Pero tomó una decisión política, que yo estoy absolutamente en desacuerdo, y tomó una decisión fiscal. Y ahora sí quiero hablar de política de aquella época, porque bueno, en esa época del debate que recién se acordaban algunos acá en la universidad, que estaba, bueno, básicamente Scioli y Macri, entre los otros candidatos. Bueno, el discurso de Macri era sumamente seductor. ¿Quién no le iba a votar a alguien que te promete te bajo la inflación y te saco el impuesto a las ganancias? Y nos ganó. Y yo estuve en la famosa mentada de reunión de Tucumán. Yo estuve en esa reunión. No recuerdo si estuvimos y compartimos esa reunión, pero fue tal como se cuenta en las crónicas. Luego del resultado electoral de la primera vuelta, yo acompañé mucho a la que era presidenta, nuestra presidenta del Senado, y al candidato, en aquel momento gobernador de Buenos Aires, planteamos concretamente por qué no bajamos el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Y la presidenta de aquel momento tomó la decisión y dijo, eso sería una estafa política porque goberné todo este tiempo con esta escala. Y nos explicó que esa plata que pagaban los trabajadores era la que permitía que solamente el 0,3% de su salario se vaya a los servicios públicos. Otra vez, era un sistema donde había, es cierto, tributos, pero también había beneficios. Ahora, el que nos ganó las elecciones, suelto de cuerpo, prometió de todo y ganó las elecciones. Por eso yo muchas veces cuando escucho hablar, cuando te hablan los que supuestamente son amigos del Consenso de Washington y sus sesiones, hablar del populismo y de los que son peligrosos a la hora de gobernar, digo, a ver, si uno mira el dato objetivo, el que mintió en ese debate no fue el candidato populista, fue el candidato conservador. Y además que mintió, terminó todo en un enorme déficit fiscal y en un enorme endeudamiento, así no la pegó una. Y la que cumplió su palabra y fue coherente fue la presidenta mandato hasta el 2015. Y perdimos por 1,5 puntos, un punto, dale un punto para un lado, un punto para el otro. Y esa es la verdad. Y el pueblo luego se dio cuenta que se equivocó y por eso corrigió el rumbo. Hecha este recuerdo de aquel tiempo, ¿cómo se va a compensar? Bueno, es buena idea esto de suspender la baja del impuesto a las ganancias, porque no es tiempo para bajar del 30 al 25. Está bien que se suspenda. Ahora, el proyecto parece que a algunos se le va a bajar y a otros se le va a mantener y a otros se les va a subir. Otra vez, decisión política. Decisión política que yo en el proyecto que tiene Estado parlamentario no estoy de acuerdo por muchas de las razones que se dijeron acá. No estoy de acuerdo ni cualitativa ni cuantitativamente. Es decir, que sea un gran ganador de plata, aquel que gana 200.000 pesos por mes, me parece un error. Bueno, se están hablando de otras escalas que son mejores desde el punto de vista cuantitativo. ¿Sabe por qué voy a hablar de esto? Porque es muy probable que por ahí venga la cosa y que dentro de un tiempo nos reunamos a debatir impuestos a las ganancias. Entonces lo voy a decir ahora para ver si puedo, en este debate que parece que funciona porque ese proyecto que hoy tiene Estado parlamentario se está corrigiendo, yo prefiero un criterio cualitativo, no cuantitativo. Yo prefiero que sea la pyme
la que tenga un beneficio, y la gran empresa en el criterio de la 27264 la que tenga que pagar más. No importa cuánta plata gane, y voy a explicar por qué. Porque las grandes empresas saben cómo dibujar para no ganar mucha plata. Muchas multinacionales, a través de los royalties, a través de las patentes, de los créditos back-to-back, de los precios de transferencia, hacen que la empresa que está en un país donde la alícuota es muy alta, pague poco porque no gana, porque le traslada sus costos a la que está en un paraíso fiscal y esa es la que gana más. Entonces, por eso yo creo que sería, me parece a mí, mejor gravar a las grandes empresas, más allá del resultado que tengan. Yo, mire, tengo muchas empresas grandísimas que ganan 2 mangos en Argentina y pymes, en serio, que laburan en blanco, que ganan más de esos 20 millones. La grande, como va a hacer estos juegos con las multinacionales, por ahí no paga y la pyme por ahí sí paga. Pero bueno, anticipo esta posición en el debate y otra posición más, que es gravar la ganancia de las empresas. Es justo, como también la de los trabajadores. Sería mejor también cuidar de gravar los dividendos y potenciar la reinversión. Porque en el sistema que yo creo que debemos proyectarnos y funcionar, es un sistema donde el aparato tributario fomente la inversión. Acompañaremos sin duda alguna esta ley, es una ley simpática, esperando que las medidas de compensación que se tomen sean las más acertadas y que el aumento de la recaudación en la Argentina de una vez por todas venga por el crecimiento de su economía. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra.